La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho, un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla, dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia los derechos y los deberes como colombianos. Actuemos en Derecho. Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país. Pues tenemos la gratísima presencia de los profesores Manuel Fernando Quinche, René Moreno y Juan Carlos Lancheros. Ya les voy a presentar formalmente cuando empiece nuestro programa. Profesores, pues un placer tenerlos ustedes. Aquí les presento a mi asistente Susan Rivera, que nos va a ayudar con el tiempo. Entonces ella tiene unas pancartas y les va a ayudar para que no nos pasemos del tiempo. Entonces, de nuevo los saludo, buenas noches, un saludo muy especial, bienvenidos a este programa Actuemos en Derecho, donde promovemos el uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor, dejando de un lado las visiones ideológicas y apasionadas en pro de una aplicación idónea y objetiva de la ley. Hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de la reforma que se está tramitando en el Congreso al equilibrio de poderes, que es tal vez de las muchas reformas constitucionales que se han adelantado, tal vez la más grande, la más profunda en cuanto a que toca gran parte de la estructura del Estado. Tenemos una compañía muy grata, tenemos al profesor René Moreno Alfonso, que nos acompaña, él es abogado de la Universidad Libre de Colombia, también es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Derecho de la Universidad Nacional, profesor de esta Corporación Universitaria Republicana y también investigador en proyectos de análisis jurisprudencial de conciencias. Le damos la bienvenida al profesor René Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también la presencia del profesor Juan Carlos Lancheros, él es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Constitucional del Centro de Estudios y Políticos Constitucionales de la Universidad Francisco de Vitoria en España, con especialización en Derecho Financiero, maestría en Derecho a los Negocios y es magíster en Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas de la Universidad de Alicante. Si tenemos unido, pues quiero saludar al profesor Juan Carlos Lancheros. Y en tercer lugar, pues tenemos la presencia del profesor Manuel Fernando Quinche. Él es abogado de la Universidad Católica de Colombia, también es filósofo de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana y también es magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Para nosotros también es un gusto, profesor Quinche, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría que fueran probando también el sonido ustedes, a ver cómo funciona ahí. Como les decía a todos, tenemos un tema de mucho interés que se está debatiendo en todos los medios de comunicación y en diferentes foros académicos, que es la reforma más profunda que se ha hecho a la Constitución. Para algunos es polémica, tal vez busca precisamente corregir unos desequilibrios que la Constitución trae o ha generado a partir de muchas reformas. Para otros simplemente es una figura mediática y como coyuntural, como muchas reformas que desafortunadamente jurídicas que se adelantan en Colombia, que son simplemente por casos mediáticos. Vamos a precisamente analizar a qué obedece esta reforma de equilibrio de poderes. Para hacerles una presentación del tema, les decía al inicio que esto es un proyecto de acto legislativo que, como ustedes saben, debe surtir 2 vueltas en el Congreso, quiere decir tiene que surtir 8 debates. A la fecha, hoy estamos a 11 de mayo del 2015, ha sido radicado para el 7º debate o tercer debate de la segunda vuelta, quiere decir que le faltaría un debate más en la plenaria de la Cámara de Representantes para convertirse en un proyecto, para hacer proyecto, hacer realmente un acto legislativo que reforme la Constitución. Vamos a ver si finalmente logra salir a la luz porque tiene sus opositores. Haciéndoles un resumen muy breve, me parece que hay 6 puntos importantes que toca este proyecto. El primero, podríamos decir que es la eliminación de la puerta giratoria, que es un mecanismo a través del cual clientelista, a través del cual en las altas cortes se da un fenómeno del tú me eliges, yo te elijo. Entonces, que en la Constitución actualmente está prohibido que las personas designen encargos a otras personas con las que tienen cierto vínculo de familiaridad, pero entonces lo que hacen es
escoger a los parientes de quienes los eligen a ellos y viceversa, ¿no? Para hacer un favor político. Lo que busca esta reforma, en primer lugar, es que también se prohíba la elección de personas vinculadas a aquellos que son nominadores de la persona en cuestión. También se busca la eliminación de la reelección de altos cargos públicos, por ejemplo la del Contralor, la de los magistrados de las altas cortes, que también se elijan mediante audiencias públicas y concursos de méritos, no solamente a puerta cerrada en sala. Ese sería el primer tema. El segundo tema sería una regulación de la silla vacía, que ya a partir de los escándalos de la parapolítica y del acto legislativo número 1 de 2009 ha venido transformándose, y quiere decir que todo aquel que esté vinculado a delitos que tengan que ver con apoyo a grupos ilegales o al narcotráfico, pues que cuando se les inicia una investigación, se les libra orden de captura o se les condena, pues que esas personas que son separadas de un cargo de corporación pública, por decir algún senador o un miembro de una asamblea departamental o un consejo municipal, pues no se pueda reemplazar, porque se estaría beneficiando un partido que también estuvo pues vinculado, por lo menos en elegir a una persona que no era confiable. Esto lo vemos que es a partir de la parapolítica y la farpolítica, en la que en el Congreso pasado 2/3 partes del Congreso en el Congreso anterior estuvieron vinculados con grupos al margen de la ley. Eso es un escándalo para nuestra democracia. Siguiendo, la tercera reforma importante que tenemos serían las funciones de la comisión de acusación de la Cámara, que por eso muchos le han llamado como comisión de absolución, y lo que se busca es crear un tribunal de aforados que reemplace las labores de la comisión de acusación y solamente puedan ser sujetos de juicio o de investigación, mejor en la comisión de acusación, el presidente y el vicepresidente, y los demás aforados, entre los cuales entró una cantidad de gente que no estaba, como el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Procurador, pues hagan parte de la comisión de aforados, que sea el juez natural de ellos. En cuarto lugar tenemos la prohibición de reelección presidencial, que vemos que a partir de la política y de la compra del voto de Teodolindo Avendaño, se dejó de tal manera en que la prohibición es más fuerte que lo que estaba consagrado inicialmente en la Constitución del 91, porque ya no puede cambiarse esa prohibición de reelección por un acto legislativo tramitado en el Congreso, sino solamente por una asamblea constituyente o por un referéndum. Entonces vemos que ya no quieren otra vez que la reelección se pueda dar a través de la compra digamos, la influencia que tiene el gobierno frente a los congresistas de ofrecerle cualquier tipo de dádivas, y ya tendríamos que acudir a mecanismos más complejos para que pudiera revivir la reelección presidencial. De quinto lugar tenemos que la administración de la rama judicial cambia, desaparece el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se crean otros organismos, dándose cuenta del error que ha sido designar a los abogados para que administren, porque los abogados sabemos es administrar justicia pero no administrar recursos, y por eso se ha visto pues la salida del Consejo Superior de la Judicatura de la Constitución, y se quiere cambiarlo por una Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial, por una Junta de Administración Judicial que ejerza funciones administrativas, y por eso se le pide que tengan también experiencia esos miembros en administración pública, no solamente en la rama judicial o en cargos de ejercicio de la profesión de abogado. Y ya la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura se reemplazaría por una Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Finalmente, el último punto que toca la reforma es el que tiene que ver con los partidos políticos y el régimen electoral. Desafortunadamente, digo yo, y ya lo dirán mis invitados, si fue un error o no fue un error haber permitido el voto preferente, si eso fortalece o no fortalece realmente los partidos políticos, que es lo que necesitamos. Entonces, con esta introducción, pues por lo menos les digo algunos aspectos tangenciales de la profunda reforma que se piensa hacer, o el proyecto por ahora en el Congreso. Le voy a dar la palabra a cada uno de los invitados por 5 minutos para que me den una visión general del tema. Vamos a empezar por el profesor René Moreno, para que nos diga cuál es su percepción sobre este proyecto, qué ventajas y qué inconvenientes cree que tiene y si saldrá a la luz o no. Lo invito, si quiere,
usar el micrófono o a pararse aquí como le parezca más conveniente. Buenas noches para todos, un cordial saludo para nuestros invitados, en especial a la audiencia de este programa. Y más que hacer una presentación instrumental de qué es lo que hace la reforma, como para iniciar este debate quisiera señalar algunos aspectos de carácter genérico en el contexto en el que se produce este proyecto de reforma constitucional. Y lo primero que tendría uno que señalar es que muchos de los aspectos no tienen que ver con temas normativos o constitucionales, sino que tiene que ver con aspectos éticos de quienes ejercen el poder público en Colombia. Eso significa que nosotros a veces queremos cambiar las instituciones independientemente de quiénes son los titulares de esas instituciones. Y parte de la dinámica del ejercicio de la política en Colombia, creo que no obedece tanto a que las instituciones estén bien o mal diseñadas, que es otro aspecto que también cuenta, sino que en el fondo es quiénes ejercen, quiénes son los titulares del ejercicio del poder de ciertos órganos. Por lo tanto, es un primer tema de debate que nosotros queremos arreglar, solucionar algunos inconvenientes de comportamientos de nuestros servidores públicos con reformas legales o reformas constitucionales. Por lo tanto, es un primer tema de discusión si todos los comportamientos o la corrección ética por la fuerza de una norma constitucional o de una norma legal puede ser corregido. Ejemplo, diría, si el comportamiento de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura es una fuerza vinculante para cambiar o transformar una institución, que le voy a decir que no se cambia, sino solamente hay una mutación del nombre, porque finalmente otros órganos van a asumir el mismo papel. Ese es un primer tema que hay que reflexionarlo. O también un tema, si la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes no ha funcionado, la solución es cambiar el órgano y darle esa función a otro que va a cumplir la misma función. Por lo tanto, hay un tema de fondo, es si la institución versus los titulares del poder, qué es lo que hemos de cambiar en el fondo, las personas o las instituciones. Y un elemento que tiene que ver con este mismo carácter, hago el llamado, es por qué razón, si la comisión de acusaciones, no la estoy defendiendo tampoco, no cumple un adecuado, no ha cumplido históricamente su función, porque eliminamos esa función para muchos de los aforados y le dejamos la misma función para el presidente y vicepresidente, porque esa función de acusar a funcionarios aforados se ha eliminado y se le da un órgano nuevo y le permitimos continuar con ese ejercicio para investigar al presidente y vicepresidente de la República. Por lo tanto, hay un primer tema, o la eliminamos o la dejamos que tenga una supervivencia, pero hacemos una mezcla. No sirve para algunos aforados, pero para el presidente y vicepresidente permanece con esa función. Es un primer tema, un poco de reflexión, que considero debemos de debatir y un poco de cuestionar y no quedarnos en la parte instrumental de la reforma. Un segundo tema que me parece polémico es si el Congreso de la República está legitimado para elaborar, para proponer, para aprobar una reforma constitucional, teniendo en cuenta un poco en términos estadísticos la falta de credibilidad de este órgano de poder público en Colombia. Por lo tanto, en esa misma línea, considero que también podemos reflexionar que hay otros mecanismos de reforma constitucional que tengan un mayor grado de legitimación, es decir, que tenga una mayor participación democrática y que no solamente utilicemos la democracia representativa, el Congreso, para discutir y aprobar reformas constitucionales. Y en particular, esta reforma que se da en un contexto donde el Poder Judicial en particular, el único que se trataba de medio defender dentro de la estructura del poder público, cada día entra en descrédito. Por lo tanto, creo que ese es un tema que debemos también de reflexionar y pensar en qué medida es legítimo que un órgano
con un alto grado de descrédito en la opinión pública puedan discutir reformas constitucionales y de temas que son tan candentes en la actualidad. El tercer tema que por lo menos quisiera llamar la atención es que denominamos equilibrio de poderes y ajuste institucional. Yo creería que es un tema que es más de desequilibrio de poderes y desajuste institucional, porque lo que hacemos es un híbrido y lo que tratamos de solucionar a la postre resulta más complejo, en particular cuando uno empieza a mirar cómo se desagrega la función que cumplía el Consejo Superior de la Judicatura y se le entrega una multiplicidad de órganos. Por lo tanto, lo que allí hacemos es desdibujar la mala imagen del Consejo Superior de la Judicatura y no de la institución, sino de quienes han ejercido esos cargos, y creamos una multiplicidad de órganos para cumplir esas funciones que le correspondían a este Consejo Superior de la Judicatura. Para señalar rápidamente dos: la función de control disciplinario a los jueces se le encarga a un órgano, y el control que ejerce actualmente a los abogados se le entrega, se le proyecta que lo va a asumir la colegiatura de abogados con un término de 2 años para que se expida la ley que organice los colegios de abogados. Por lo tanto, vamos a multiplicar las funciones que estaban concentradas en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En ese orden, entonces, creo que más que hacer un equilibrio de poderes, su término es que buscamos es una reforma política de ajuste de poderes, pero de ajuste de poderes de los titulares de los órganos del poder. No estamos pensando tanto en los destinatarios, de quienes son los que reciben el ejercicio de esas funciones, en el caso de los abogados que tiene que ver con nosotros, la rama judicial. Es una reforma más orgánica, entendida la organización del órgano y no de la función jurisdiccional o los destinatarios de esa función. Por lo tanto, todos tenemos una esperanza en que la justicia tengamos un acceso a la administración de justicia, que tengamos un acceso eficaz a la administración de justicia, y lo que con esta reforma se está distribuyendo la titularidad del ejercicio de la función jurisdiccional para los órganos de cierre, pero en nada va a incidir en el destinatario, es decir, en el usuario de la administración de justicia. Por lo tanto, allí creo que adolecemos de una verdadera reforma a la administración de justicia, y por lo tanto creo que obedece más a una posibilidad de impacto en la opinión pública, una reforma que obedece más a una coyuntura política histórica para frenar las críticas que se le hacen a los diferentes órganos que integran la administración de justicia. Por lo tanto, ahí en ese tema del órgano jurisdiccional soy pesimista en que esa reforma redunde en una eficacia en el servicio y en la eficacia de la aplicación de la función jurisdiccional, que es finalmente lo que el común del ciudadano espera de su función jurisdiccional ejercida a través de los jueces. En esos términos, soy pesimista en la medida en que tenga una efectividad estos temas. Tendría otros comentarios sobre los otros aspectos, pero a lo largo del debate podremos ir señalando otros puntos de opinión. Muchas gracias, profesor René Moreno. Sin duda son aspectos que se han puesto de presente y muchas críticas tiene este proyecto. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al profesor Juan Carlos Lancheros para que también haga un panorama general de cómo percibe este proyecto de acto legislativo. Buenas noches. Hay varias formas de entender el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo, distintas perspectivas. Yo me voy a enfocar en una, un poco pensando en si uno llegara a la casa y sus padres o quienes escuchan el programa, ¿y esto de qué trata? Usted le puede resumir en 5 frases esto de qué va. Lo primero es que, de palabras del propio ministro del Interior, el objetivo de esta reforma de equilibrio de poderes, digamos, en general tenía 4 ejes temáticos. El primero es prohibir la reelección. Entonces,
pues, reelección 0 para el presidente y de ahí para abajo a todo el mundo, ¿no? Entonces, el Contralor no se puede reelegir, el Fiscal no se puede reelegir, el Procurador no se puede reelegir, y cualquier órgano que hubiera la posibilidad de que alguno de sus directivos se pudiera volver a ejercer, entonces la respuesta es no, se puede. Y eso supone una modificación de varios artículos de la Constitución. Entonces, primer punto, no reelección. Segundo, una reforma que fortalezcan los partidos políticos y la representación de ellos en el Congreso. Traía algunos planteamientos, fundamentalmente dos: una modificación del sistema electoral, y entonces el Senado iba a conformarse de una manera distinta como hoy está, para que ciertos departamentos que no tienen representación la tuvieran, y por otro lado volver a traer a colación la lista, digamos, eliminar el voto preferente, incorporar listas cerradas y mejorar, fortalecer, digamos, la independencia de los partidos políticos. Sobre ese segundo, que uno pudiera hablar muchísimo, pues hoy no existe ya en el proyecto de reforma constitucional. Fue hundido en sexto debate varios de estos aspectos. Tercero, el sistema de gobierno y administración de la rama judicial. Entonces son unas modificaciones que consisten fundamentalmente en la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y reemplazar este Consejo Superior por unos órganos que más o menos quisieran funcionar como el Banco de la República. Entonces una junta directiva y un gerente, y ahí hay unos aspectos intermedios que habría, digamos, que merecerían algún tipo de atención. Y el cuarto tema tiene que ver con la investigación y el juzgamiento de los aforados. Esos son como los ejes temáticos, todo esto por el éxito tan rotundo que ha tenido la Comisión de Acusaciones, de Investigación y Acusaciones. Entonces, claramente, y digamos, y en la mitad pues habían otras cositas. Algunas de ellas se han ido eliminando progresivamente, hay otras que o sea, simplemente dos de los artículos. Hoy la reforma tiene 25 artículos, llegó a tener casi 40, y solamente para mostrarles a ustedes de qué hablamos, el artículo 23 y el artículo 24 modifican la estructura de la Defensoría del Pueblo, le dan algún grado de autonomía mayor al que tiene y le da también alguna responsabilidad adicional, si se quiere, al Defensor del Pueblo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si bien la reforma tiene 4 ejes temáticos en los que uno puede estar de acuerdo o no, no existe realmente solo un hilo conductor de la reforma. Analizada de forma aislada uno diría, hombre, hay cosas buenas en algunos aspectos, realmente sí, pero esta no es una reforma que se haya considerado como una reforma integral, no apuntaba a hacer eso. Por supuesto, no es el modelo a seguir en materia técnica legislativa, es absolutamente desastroso, y de alguna manera continúa con el ornitorrinco que tenemos en algunos aspectos en la propia Constitución. Es decir, si la Constitución es una colcha de retazos, esto es un retazo sobre el retazo y poco más. Efectivamente tiene algunos aspectos buenos, pero yo creo que digamos, abre la puerta para otros temas. Ustedes han escuchado la semana anterior la rama judicial, algunos órganos de la rama judicial, Consejo de Estado y Fiscal, pidieron la convocatoria de una asamblea constituyente. Y esto, digamos, lo que muestra a las claras es que no existe en esta reforma una visión integral sobre la justicia y, por lo tanto, un tratamiento integral y que permita solucionar los graves problemas ciudadanos. Esta, efectivamente, el Consejo Conductor, René, no es una reforma para los ciudadanos, no es una reforma que el ciudadano diga, hombre, qué bueno, no. Pero, efectivamente, va a tener algunas consecuencias en la vida práctica de ellos. Si la reforma a la rama judicial, lo que se está planteando, tiene éxito, quienes lo van a sentir son efectivamente los ciudadanos de a pie. Pero esto no es una reforma que vaya a tener efectos de un día para otro. Yo simplemente quisiera plantear, y con esto terminaría, digamos, esta introducción, es lo siguiente.
Yo me acuerdo que en una conferencia de Jaime Garzón, que se la recomiendo muchísimo en la universidad, en la ciudad de Cali, él decía que que cuando él mira el artículo, tal vez el 12 de la Constitución, que prohíbe las torturas, entonces si alguien dijera cómo explicar ese artículo, posiblemente nosotros los abogados nos sentiríamos muy orgullosos diciendo, mire, es que aquí en Colombia se prohíbe la tortura y las desapariciones forzadas. Y tal vez un extraterrestre diría, ¿qué clase de país tienen que les toca prohibir en su constitución las desapariciones y las torturas? Yo creo que en muchos aspectos esta reforma constitucional muestra exactamente lo mismo. O sea, ¿qué clase de país estamos? Que nos toca introducir en el orden constitucional la manera como se juzgan los altos funcionarios del Estado, porque las instituciones en circunstancias normales no dan pie para esto. Entonces esto nos muestra un poco el país que estamos, no es Dinamarca por supuesto, estamos en Cundinamarca, y tal vez uno tenga que ser un poquito menos idealista sobre cómo deberían ser y más bien plantear las cosas desde la realidad en la cual estamos. Y dejo comida para después. Muchas gracias, profesor Lancheros. Profesor Quinche, ¿cuál es su visión general sobre esta reforma, una visión global? Bueno, muchas gracias, muy complacido de estar aquí nuevamente. Mi punto más o menos es este. Yo quisiera abrir diciendo algo que dijo Cecilia Orozco en una editorial del Espectador. Dijo, algo bueno deberá tener esta reforma desde que tantas personas tan poderosas no les gusta. Y con ese punto de partida voy a hacer mi par de observaciones. Voy a hablar en 2 minutos en una cosa y otros 2 en otra. Los primeros 2 minutos es, ¿dónde se ubica la reforma? Entonces, lo primero que hay que pensar es que la reforma se ubica después de 38 reformas constitucionales. Entonces han sobrevenido 38 reformas constitucionales y de esas 38, ninguna de esas reformas ha introducido modificaciones en la rama judicial. Entonces digamos que es indicativo que no se haya modificado la rama judicial y que eventualmente en un cálculo político del señor presidente y de algunas otras personas, sea de alguna manera la coyuntura. Digamos que ese es un punto que está ahí. Y en segundo lugar, diría que esta es, si uno sigue una cierta secuencia, la 4ª reforma política. La primera habría sido la del Acto Legislativo 1 de 2003, que creó los partidos, bastante de ellos extinguidos porque llevaron a los tipos a la cárcel, y entonces algunos de esos partidos se extinguieron. Luego uno diría la reforma que permitió la reelección, que realmente es una reforma de contenido político. Luego el Acto Legislativo 1 de 2009, que es una modificación sobre la primera reforma política, y esta, que toca algunos elementos de modificación del régimen del Congreso, y como bien lo señaló aquí el profesor Juan Carlos, la lista abierta o cerrada con el voto preferente. Entonces digamos que eso sería. El segundo momento de encuadramiento de la reforma estaría relacionado con la administración. Estamos en la administración Santos. Durante su primer periodo jugó un cierto capital político y reformatorio. Tan pronto entró él al gobierno, si ustedes de pronto recuerdan, en el primero o segundo año se hicieron 6 reformas constitucionales seguidas y luego no se hizo ninguna. Y luego, ya al final, comienzo del nuevo periodo, se hicieron 2. Una, la reforma del marco jurídico para la paz, y otra, que fue declarada inexequible, afortunadamente creo yo, la reforma sobre el fuero militar. En estos momentos, esta, de alguna manera, juega el capital político reformista del presidente. Entonces, en ese sentido, el interés de él y de algunos de los sujetos de la bancada. Digamos que ese sería mi primer asunto. El segundo asunto es, bueno, ¿cuáles son los temas gruesos de la reforma? Como bien lo ha señalado nuestro querido moderador y también los colegas que me acompañan en la mesa, pues son notorios. Yo solamente quisiera dar un vuelco al asunto, y es que yo diría que los temas gruesos de la reforma son aquellos en los que un ciudadano común y corriente, o un ciudadano común y corriente relativamente neutral, tendría completo consenso. Uno, acabar la comisión de acusaciones. Creo que si hay un gran consenso nacional entre personas tranquilas, es que hay que acabar esa cosa que tiene en estos momentos 1580 y tantos procesos, jamás ha hecho una acusación. Entonces a mí me parece que ese es un gran argumento para acabar eso. El segundo, creo que hay un gran consenso nacional entre personas informadas y no informadas de acabar el Consejo Superior de la Judicatura. Creo que la evidencia de las dificultades y de las cosas desafortunadas que trae esa institución también está consensuado. Acabar la reelección, bueno, yo no sé, salvo que uno sea un
furibista, como le dicen, creo que hay un gran consenso en acabar eso que trajo tantas consecuencias y que aquí en este proyecto se pretende, creo yo, extender la previsión de la reelección para más cosas. Parecería, o yo pensaría eso, que hubo una experiencia desafortunada. Y en cuarto lugar, también acabar la puerta giratoria, inicialmente mediante las sentencias del par de anulaciones del Consejo de Estado y luego por el consenso. Esta es una práctica relativamente vieja, se ha hecho muy visible ahorita en la última fase y estaría ahora pues, más explicitada. Dentro de ese contexto, entonces, yo diría que serían como el par de observaciones. Uno, colocarla en contexto esta reforma, colocarla dentro de las secuencias de la reforma de la Constitución. Dos, observar que son dos temas decisivos: reforma constitucional de orden político y de la rama judicial. Tres, pensar en el capital que tiene el presidente o al menos esta administración para sacar algunas reformas adelante. Y cuatro, lo que yo pensaba, los cuatro consensos básicos sobre elementos que un ciudadano corriente, insisto en lo de informado o no informado, estaría relativamente de acuerdo en que se modificaran, se acabaran o se suprimieran. Bueno, nuestro segundo segmento trata ya del debate y la discusión. No sé si ustedes lo ven igual, y la reforma es bastante amplia y ustedes han comentado bastantes cosas, pero para mí hay dos temas que son los trascendentales o los más novedosos o los más complejos. El primero tiene que ver con la comisión de aforados, que es la que ahora se va a encargar de hacer toda la investigación a quienes tienen un fuero. Muchísimas gracias a los tres profesores por su exposición general sobre los temas. El Contralor y el Procurador eran aforados, sino que los delitos que hubieran cometido ellos en desarrollo de sus funciones pues eran juzgados por la jurisdicción ordinaria. Ese es un primer punto, si deben o no ser aforados. Se supone que la naturaleza jurídica del fuero constitucional es blindar a una persona frente a retaliaciones políticas, y es claro, frente al presidente, no sé si frente a los demás. Y sería el primer tema. Lo segundo, ¿cómo está estructurada esa comisión de aforados para investigar hasta llegar al punto de acusar, o bien ante la Corte Suprema de Justicia cuando se trate de infracciones penales, o ante el Senado cuando se trate de infracciones disciplinarias simplemente para un juicio político? Y pues creo que el avance, si es que hay alguno, puede ser en que el origen de esta comisión de aforados por lo menos no es política, puede ser un poco más técnica que la actual Cámara de Representantes, que pues ya, como lo dijo el profesor Quinche, no ha tenido mucha función. ¿Qué dicen ustedes sobre esta primera institución que es bien novedosa, al menos, lo que es la Comisión de Aforados? Profesor Lancheros. Gracias. Ahí hay una situación que por ahora es interesante y habría que ver. En general uno lo que diría es, hombre, aforados, el presidente y gracias, y en el resto confiamos en la Corte Suprema de Justicia. Y la segunda es comisión de acusaciones para que luego acuse ante la Cámara y la Cámara luego ante el Senado y entonces después el Senado ante la Corte Suprema de Justicia. La respuesta es no. ¿Y qué es lo que ocurre en esa reforma? Que esta comisión de aforados acusa directamente ante la Corte Suprema de Justicia, y ahí es donde se pone la cosa muy interesante. Porque, digamos, en principio, pues uno está en desacuerdo con que haya tantos aforados. Pero la parte interesante es que como se simplifica el procedimiento y la comisión acusa directamente ante la Corte Suprema de Justicia, esta reforma termina siendo un poco perjudicial, lo digo así entre comillas, para estos aforados. Y entonces a estos aforados ya no les gusta la reforma. O sea, les gusta la reforma como estaba antes, y es un poco lo que el doctor René señalaba ahora, y es el fuero es bueno siempre y cuando nunca los acusen ante la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual ahora pues estamos nosotros, yo por lo menos me siento en una duda, porque digamos no me gusta tanto fuero, pero sí me gusta que el día de mañana sea mucho más eficiente. El profesor René Moreno, yo quisiera, desde su experiencia, ¿usted cree que es técnico designar como aforado al procurador, al defensor del pueblo y al contralor? Y me permito ahí tomar algo que ustedes decían al comienzo, y es, me parece que hay muchos elementos que son coyunturales de esta reforma, porque veo el nombre de Sandra Morelli. Bueno, en relación a la comisión de aforados, lo primero que me parece a mí
es que la forma como se integra esta comisión sigue teniendo un conector eminentemente político, toda vez que sus integrantes, que son 5 miembros, son elegidos por el Congreso. Por lo tanto, hay toda una vinculación de quienes van a juzgar luego a los aforados, tienen un origen eminentemente político, porque son elegidos por el Congreso. Pero además se abren 2 acciones diferentes. Una acción que es por indignidad o también que puede ser por mala conducta, que es en ese evento acusan ante el Congreso en pleno esta comisión y pueden hacer 3 cosas, solamente por indignidad o mala conducta. Y el Congreso en pleno puede suspender, puede destituir o puede declarar la pérdida de derechos políticos, que esa función le corresponde al Congreso en pleno. Y ahí me surge una duda que tenemos que a lo largo, si es que llega a pasar esta reforma, que como hay una supresión de derechos políticos, a mi modo de ver, es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque en el artículo 23, raya 2, señala que cuando hay una limitación de derechos políticos, solamente la tiene que hacer mediante sentencia de un juez penal. Por lo tanto, aquí, eventualmente, que la reforma pasara, puede estar ajustada a nuestro orden interno, pero tendría un choque, una incompatibilidad con una norma de carácter internacional, que es una obligación internacional del Estado, de seguir o adoptar medidas de derecho interno para estar conforme a la Convención. Por lo tanto, hay un primer tema polémico, así como está diseñado. Y el segundo hace referencia a que si esta comisión de aforados encuentra que esos comportamientos constituyen delitos, tiene que acusar muy bien directamente ante la Corte Suprema, lo que daría una mayor severidad al proceso, que pensaría uno que hay un correctivo en relación a esta función en jurisdicción penal. En relación a en que esta comisión conozca de comportamientos de los que nosotros conocemos como aforados particularmente, creo que no debe ser tan extensiva, y conseguimos con el doctor Juan Carlos, el grupo de aforados, porque es un poco como dividir la justicia para 2 grupos. Un grupo de personas que por su cargo tiene que tener una preferencia en términos de la jurisdicción que le van a aplicar y que por lo tanto salen del común de la jurisdicción que todos los ciudadanos están sometidos. Por lo tanto, yo también creo que los aforados tienen que ser unos funcionarios no tan extensivos como se hace. Particularmente creería que la mayoría de esos funcionarios tendrán que someterse, como todos los ciudadanos, a la jurisdicción ordinaria correspondiente. Por lo tanto, mi posición es que no debe ser tan extensiva, debe ser más restrictiva y con una carga argumental, porque solamente unos y no muchos. Es en líneas generales. Muchas gracias, profesor René. Profesor Quinche, yo quiero que usted me diga su análisis sobre el hecho de que ya los que acusen no sea la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, sino unos miembros, como decía el profesor René, escogidos por el Congreso, pero de todas maneras no son políticos, son escogidos por el Congreso, se supone que tienen una naturaleza y una formación más judicial, garantiza que por fin se pueda acusar a alguien ante la Corte Suprema de Justicia y no pase lo del proceso 8000, por ejemplo. Sí, bueno, yo quiero referirme una anotación breve a lo que habían dicho mi par de colegas. Lo primero, a mí me parece que está bien, es desafortunado que haya un fuero para tantas personas y que tengan tan altos cargos y que ahora se quiera extender. Pues sí, parecería inconveniente en el número, pero fíjense que no ha pasado nada. Es decir, los mismos sujetos eran un número muy grande. Cuando vino el acto legislativo 1 de 2003, ahí quedaron incluidos también los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y si ahorita se incluye ahí, por ejemplo, el procurador, pues no habría diferencia. Se supone que en estos momentos al procurador lo investiga la Corte Suprema de Justicia. ¿Y para qué ha servido? Es decir, yo no vería ahí una diferencia cualitativa en cuanto a si es mayor o menor el número de sujetos aforados. En donde sí me parece interesante el asunto es en el mecanismo. Si lo que ha traído la Comisión de Acusaciones con muchos o pocos aforados es impunidad y sobre todo mal ejemplo, ¿o no? Un ciudadano corriente que comete un error o simplemente se dedica al delito, ese sujeto sí puede ser perseguido y juzgado y presionado.
¿Cómo así que alguien que tiene el cargo más alto nunca vaya a ser investigado en términos eficaces, ni nunca vaya a ser juzgado en términos eficaces? Que es lo que está sucediendo ahorita. Entonces me parece que el acento debe estar puesto en el instrumento. Si bien el número de aforados son bastantes, pues no importaría ahí. Eso es uno. Dos, acerca de la observación que tú haces. Tienen que pensar que quien va a tramitar y aprobar la reforma es el Congreso. Y que el Congreso pues es el Congreso, no el Congreso colombiano, sino todos los congresos se rigen por criterios políticos. Creo que eso resulta inevitable. Y entonces ellos tramitarían una reforma que estuviesen dispuestos a aprobar. Aquí en el modo como se va a hacer la nominación y la elección, va a haber ciertamente participación del Congreso, creo que porque resultaba inevitable. Pero cuando menos en los términos de la nominación, en los términos del procedimiento y en los términos de la elección, va a haber eventualmente unos filtros o unas maneras que pudiesen, no digo que evitar la influencia política, pero minimizarla en cuanto a su gran influencia. Muchas gracias, profesor Quinche. El otro tema que me parece estructural, por lo menos novedoso, es, y usted lo ha notado, es la forma como se piensa administrar la rama judicial, que yo creo que, pues en mi opinión, cualquier reforma es buena, ¿no? Frente a lo que tenemos del Consejo Superior de la Judicatura. Como les decíamos, resumiendo simplemente, la actual sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se reemplazaría por dos órganos, por un Consejo de Gobierno Judicial, que es un órgano que fija lineamientos administrativos, que se encarga de rendir cuentas ante el Congreso, y una junta directiva, una junta ejecutiva, que es la gerencia ya específicamente, un gerente, una persona técnica en manejar recursos. Y pues la sala disciplinaria se cambiaría por una Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es muy parecido, ¿no?, a la función disciplinaria que ejercía el Consejo Superior de la Judicatura, y ya a los abogados no los juzgaría este nuevo órgano, sino solamente a los funcionarios de la rama judicial y a los jueces, sino que habría el Colegio de Abogados, que en los próximos 2 años posteriores a la reforma tendría que atribuirse de funciones, como todos los gremios, como la Sociedad de Arquitectos le quita la tarjeta profesional a los arquitectos y a los médicos, a cada gremio. No sé, frente a esta administración, ¿puede ser mucho más eficaz, profesor Quinche, no sé, frente a lo que tenemos hoy? ¿Sí garantiza o podría ser todavía mejor? No sabría decir, habría que hacerlo. Quiero solamente a modo de ilustración, mire todo lo que se crearía, solo los nombres de las instituciones. Se crearía la Comisión de Aforados, un órgano que va a hacer control a las garantías a los aforados, se supone que lo va a crear la ley estatutaria, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo de Gobierno Judicial, la Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial, a su vez conformada por el Consejo de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial, la Dirección de la Magistratura, y del otro lado, el que han mencionado aquí varias veces, el Colegio Nacional de Abogados, para eventualmente investigar a los litigantes. Bueno, digamos que aquí hay una reestructuración total, y cuando menos en lo que tiene que ver con mis gustos, me parece un acto osado, pero deseable, en el sentido de que la experiencia de estos 24 años ha dejado unas enseñanzas acerca de los límites y eventualmente de los malos hábitos del tipo de estructura que tenemos. Entonces, aquí sí es una apuesta un tanto osada, sí es una reinstitucionalización de buena parte de la rama jurisdiccional, o cuando menos de su sistema de administración, que a mí me parece que habría que ser valientes y dar ese paso. Una cosa, y con eso cierro. Algo que debe quedar claro es que la mayoría, si no todos de estos cargos, están mediados por la posibilidad de concurso de méritos, o están mediados por una conformación más o menos deseable de las listas de elegibles. Si eso funciona, entonces en términos populares podría, no sé si acabarse, pero cuando menos sí atenuarse una de las dificultades mayores de la rama judicial, que popularmente se denomina roscograma, que sería el modo de tratar, mediante la reinstitucionalización, de bajar la intensidad de algo que resulta inevitable, pues los tráficos de influencia, el amiguismo, el compadrazgo, que es una vocación nacional, pero que en la estructura como está formada, me parece a mí, atenuaría su presencia o los modos de desplegarse. Profesor Juan Carlos Lancheros, en lo que usted ha podido ver del texto que se ha aprobado, el sexto debate, ¿usted considera que la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, que la va a representar la gerencia de la rama judicial, realmente sí es un organismo suficientemente técnico? ¿Podría pensarlo? Yo la verdad no entiendo. No entiendo.
Vi dos cosas, pero o sea, ¿quiénes van a estar ahí? ¿Cuál es la responsabilidad que van a asumir? ¿Frente a quién le responde? ¿Cómo los nombran? ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, yo la verdad tengo muchas dudas sobre eso. Ahora, coincido con el doctor Quinchi, ¿verdad? Toda esta cantidad de estructuras, esto no es un tema propiamente de la Constitución, es decir, usted debe generar una estructura supremamente sencilla para que sea legislador, luego con un poquito más de calma, en los debates, en todas las afugias que supone un acto legislativo, pues que tenga la posibilidad de hacer un diseño institucional un poco más serio. Realmente creo que una reforma en esas condiciones muestra muy poco aprecio por la Constitución y por lo que una Constitución significa en un país. Esa es una premio. Y le planteo lo siguiente, usted dirá, pero hoy estamos a 11 de mayo, la legislatura se espera que el 16 de junio, pero yo le voy a dar una noticia, la respuesta es no, porque después de esta reforma, o sea, el gobierno necesita pasarla supremamente rápido porque está en trámite la reforma del fuero militar. Digamos, hace 2 años, ¿se acuerda tanto escándalo que hubo con el tema de la reforma del fuero y todos los medios estaban frente a ello? Este año lleva 6 debates, va pasando completamente agachada y nadie se ha pronunciado sobre el tema del fuero. O sea que eso tiene que aprobarlo supremamente rápido porque si no, la reforma del fuero militar, que es absolutamente clave para el proceso de paz, pues necesitan aprobarla sí o sí. Con lo cual, digamos, también meto un poco la cucharada. Y es el proceso de paz y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana van a suponer una reforma muy importante al texto de la Constitución. Entonces, creo que realmente La Habana quiera terminar la reelección y alrededor de eso se metieron otros temitas. Y yo creo que ha habido un proceso realmente muy reducido con la ciudadanía. O sea, le cuento también una infidencia. Este texto constitucional tenía, por lo menos, si aquí podemos llegar a un acuerdo real en que hay 5 o 6 temas fundamentales, al comienzo esta reforma tenía, por lo menos en la aprobación a primera vuelta, tenía por lo menos 10 o 12. Entonces, a mí me parece que hay una costumbre muy maluca, muy mala, de ir sacando y proponiendo cualquier cosa y mirando a ver en el camino se arregla. Y yo creo que por eso tenemos la Constitución que nosotros tenemos. Entonces, me excuso de no darle respuesta a su inquietud de forma directa, pero yo creo que en este tema particularmente se está improvisando, porque no sabemos a quién meter. Ahorita, por ejemplo, entra el ministro de Justicia, luego lo sacan, entonces lo sacan porque es un atentado contra la independencia de la órgano judicial, pero lo meten porque saben que sin él, entonces el tema económico y de la política y la responsabilidad política no está. Entonces, creo que todavía no sabemos realmente para dónde vamos y eso se ve reflejado en el texto que tenemos ahorita. Profesor René, me queda 1 minuto y medio. El profesor Lancheros dijo una cosa que me parece que vale la pena analizar, y es una reforma tan amplia, tan grande, tan normativa, porque llega hasta un nivel de detalle en que habría una ley que la desarrolle. Esto es sustituir la Constitución. Habría que más bien haber hecho, y ya lo vamos a discutir en el siguiente bloque, una asamblea constituyente. Bueno, yo no llegaría hasta tan lejos porque la Corte Constitucional ya ha desarrollado unos test para uno poder como analizar en qué momento hay sustitución de Constitución. Y sin aplicar esos test que ha señalado la Corte, así en primera vista uno pensaría que no hay sustitución de Constitución. En ese tema en particular, lo que sí creo es que la Administración de Justicia en esta reforma pretende aplicar categorías modernas de administración pública aplicadas al sector justicia en la medida que tiende a racionalizar el uso de los recursos tanto físicos como humanos, en la medida en que el organigrama, como está diseñado, tiene una estructura que ubica la racionalización del ejercicio de la función jurisdiccional, pero eso no necesariamente implica el cumplimiento de unos fines. Por lo tanto, como es un tema apenas que está siendo explorado de cómo quedaría, cuáles son las consecuencias de ese organigrama y cómo va a funcionar,
pues es muy aventurado señalar cuál sería como el resultado. Sin embargo, mirando un poco la tradición del desarrollo de nuestras instituciones, aquí durante muchos años hemos hecho reformas constitucionales, cambiado instituciones y finalmente todas llegan a tener el mismo vicio. Por lo tanto, más que cambiar esas instituciones, también es como ser veedores de que esas buenas intenciones que uno por lo menos puede pensar que ahí están plasmadas en esta reforma constitucional, hay que velar porque por lo menos se cumplan y tengan el cometido por lo que se diseñaron y que no se vuelvan a cometer esos errores que se tratan de subsanar, eliminando el Consejo Superior de la Judicatura en sus 2 salas y creando una serie de órganos que van a cumplir esta función. Por lo tanto, en concreto, no creo que eso sea que se intente hacer una sustitución a un órgano del poder público con esta reforma en materia judicial. El último segmento, el tercer segmento de este programa, Actuemos en Derecho, ya cerrando el tema un poco, hay unos aspectos que se salen de lo netamente jurídico y constitucional y vemos que, pues, por supuesto, es un tema político que no se puede obviar que hay de por medio. Ustedes tocaban un tema que me parece interesante y me parece que fue el profesor Lancheros, y le quiero preguntar al profesor René, ¿le parece que el Congreso tiene legitimidad? Porque ahí de por medio está su forma en que será juzgado e investigado, y sabemos que pues hay, como se dice popularmente, muchos congresistas que tienen rabo de paja y por lo tanto no se sabe si tendrían independencia de pensar objetivamente en la reforma o están pensando de pronto en algo que los beneficia a ellos en particular, y no solo ellos, sino también muchos familiares en la Contraloría, en la Procuraduría o en otras entidades que tendrían de pronto un conflicto de intereses frente a esta reforma. Particularmente examinando el conjunto de la reforma, uno podría salvar algunas cosas que son importantes, que no las hemos mencionado, como por ejemplo haber suprimido la facultad a los órganos de quienes deciden acciones de tutela. En el caso particular, actualmente lo que se tiene proyectado es que el órgano que va a definir y va a investigar la función, la conducta de los funcionarios judiciales, ahora no pueden conocer acciones de tutela, que es lo que hoy el Consejo Superior de la Judicatura conoce, por ejemplo, que también fue malévolo en la medida en cómo se dio algunos tratamientos por este órgano en el tratamiento al decir algunas acciones de tutela. Un poco eso es rescatable, por ejemplo, de esta reforma, que va interesando que la función jurisdiccional constitucional del cumplimiento de las tutelas sea encargado a una jurisdicción ordinaria y no inmiscuir a la jurisdicción disciplinaria que juzga a los funcionarios judiciales, por ejemplo. Sin embargo, podría decir 2 o 3 cosas favorables. Sin embargo, a mí me parece, particularmente por el descrédito que tiene el Congreso y por la falta de discusión más democrática de esta reforma, a pesar de que se han hecho foros, pero hacen foros más bien entre población erudita, es decir, entre conocedores del derecho, pero no se ha difundido, pienso que ha perdido un grado de legitimidad, no solamente por el órgano que la está discutiendo, sino ha perdido legitimidad porque no ha tenido no ha tenido socialización, ni ha tenido una mayor difusión para que desde los otros afectados con estos temas de la reforma puedan participar. Voy a señalar en concreto para la Administración de Justicia. A los funcionarios judiciales, que son quienes todos los días están en la dinámica de los procesos, nunca se les ha escuchado cuál es la visión que ellos tienen sobre cómo debería proyectarse una reforma a la Administración de Justicia. A los abogados litigantes, que es otro sector que está día a día en el tema de cómo se administra la justicia, tampoco han tenido una vocería que sea fuerte, que sean escuchados. Al ciudadano, es decir, a la persona que es afectada, que está todos los días pendiente que un proceso no dure 3, 4 o 10 años, como en el caso nuestro. Entonces ahí es donde yo pienso que falta legitimidad a esta reforma y que pues, desafortunadamente así va el proyecto, va para el cierre final de este acto legislativo, pero particularmente creería que hay otros mecanismos con mayor fuerza democrática para impulsar una reforma constitucional y que no fuera vía Congreso. Profesor Quinche, una pregunta. ¿Usted cree que el fiscal está en contra de esto?
la Comisión Interinstitucional conformada por la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente, también está en desacuerdo. Y citan algo, además de que me parece pues, interesante que los argumentos son los mismos que han dicho ustedes en esta mesa, pero también dicen que hay vicios de trámite y dicen que falta unidad de materia, como lo decían algunos de ustedes al comienzo. Se tocan absolutamente todas las partes del poder público, o casi todas. Falta consecutividad, al comienzo eran 40 artículos, con el tiempo dicen que ha habido micos, ha habido cosas que no se debatieron en el primer debate y se discutieron en el sexto, y falta de identidad flexible porque pues este proyecto es una colcha de retazos de los retazos. ¿Usted cree que podrían alegar que si llega a ser aprobado la Corte Constitucional tendría eventualmente que declararlo inexequible? No tengo ni idea. Pues digo yo, lo que salió a decir el fiscal me parece una imprudencia y además me parece inadecuado, me parece inconveniente. Cuando va en sexto debate dice que la va a demandar. ¿Qué es esto? Las demandas sobre reformas constitucionales proceden cuando ha salido la reforma. Entonces, lo primero que debería hacer, y más siendo el fiscal, es esperar a que salga la reforma. Y si le parece que hay un vicio de forma, habrá que ver. O si le parece que hay sustitución, y habrá que ver. Debería hacerlo como lo hace cualquier ciudadano. Va y demanda, cumpliendo el test de sustitución, y esperar los 8 o 9 meses que demora el trámite. Entonces, en ese sentido, yo no podría decir si hay o no hay un vicio de forma, además porque aquí el experto en vicios de forma es el doctor Lancheros, que es el que trabaja ahí muy fuerte, entre otros temas, el de los vicios de forma. Oiga, doctor Lancheros, ¿y si hay vicio de forma, usted qué pensaría? El experto es el fiscal, que fue magistrado de la Corte Constitucional y presidente. Mal estaría. Mire, ¿la verdad o una mentirita? Pues depende como es usted. La Corte Constitucional es un órgano tipo político. Eso no se les olvide en la vida. Y entre otras porque interpreta una constitución política. La Corte Constitucional es el que dice cuál es el alcance de la Constitución. Entonces, acá seguramente hay cosas con las que uno está de acuerdo, otras no tanto. Y ponen a la Corte Constitucional a elaborar un test sobre sustitución o no de la Constitución para efectivamente, digamos, estar en la palestra para decidir si finalmente decide reformarse o no. Desde el punto de vista formal, pareciera que hubo algún vicio al tramitarse en el segundo debate. No sé qué tan fuerte es. Si usted me pregunta si a rajatabla, por lo que yo he escuchado, la respuesta es que tiene que caer. Pero póngase usted en el papel de la Corte Constitucional. En estas circunstancias tan cuestionada como está, si se va a dar encima de eso la pela de, teniendo en cuenta una reforma constitucional que genera consensos en muchos aspectos, tumbarlo por un aspecto formal. Entonces, ahí está un dilema y seguramente le dará nuevamente vueltas al test de sustitución de la Constitución, como lo ha hecho en varias ocasiones, para decir que esta reforma, por lo menos en los aspectos esenciales, se va a sostener. Yo no creo particularmente que la Corte Constitucional se vaya a dar la pena para tumbar esta reforma. Bueno, una pregunta que nos hacen del público, yo la voy a modificar un poco. Dice, ¿qué piensan ustedes con relación a la participación que le otorgan a las universidades al momento de la elección de un cargo público? En parte de la reforma lo que busca es, como lo decíamos al comienzo, que las elecciones no se hagan a puerta cerrada en una sala, sino que haya toda una convocatoria pública y concurso de méritos abierto. Pero yo la reformaría diciendo, para el profesor René, si ustedes creen que esta reforma se ha socializado lo suficiente en las universidades, algunos de ustedes tienen, no solamente nosotros que hacemos parte de la comunidad, sino que el mismo Congreso haya promovido o haya escuchado a las universidades o la misma rama judicial. No. De hecho, se supone que esta es una facultad de Derecho, que es un tema de impacto nacional, que llevamos ya una tradición, que tenemos aquí números de estudiantes, debería haber un número bastante numeroso de estudiantes, lo que también demuestra que la socialización falta, pero también como el compromiso, si falta el compromiso de quienes están formando el derecho con mayor razón del ciudadano. Y no es solamente en esa institución, porque también participa en otros y en otras facultades de derecho y el fenómeno es igual.
Por lo tanto, yo creo que ahí también quienes ejercemos la docencia nos correspondería un poco también hacer esa labor, toda vez que no creo que si no lo hace quien está promoviendo la reforma, mucho menos aquellos que no ven tema de interés lo que está sucediendo en el Congreso, y máxime cuando se ha ido transformando lo que inicialmente se presentó a lo que hoy llevamos. Finalmente no sabemos cómo va a quedar, en qué términos va a quedar este acto legislativo, pero lo cierto es que si se aprueba, sí hay que hacer una fuerte labor de socializar y de publicitar más que la reforma, de los efectos y los controles para que esta reforma, si se aprueba, tenga vigencia y cumpla los cometidos y que efectivamente controle aquellos vicios y vacíos, que es lo que ha promovido que se reforme la Constitución en estos temas. Gracias, profesor René. Aquí tengo otra pregunta que la voy a adaptar, que está interesante el fondo de la pregunta. A ver, profesor Quinche, me gustaría hacérsela. Dice que son muchos años en los que se ha tratado de reformar la justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades. Incluso recordamos hace 2 años que hubo una reforma a la justicia fallida y que le costó el cargo al ministro Esguerra. Pero pues la pregunta es que si creen ustedes que esto cambiará realmente los problemas de fondo de la justicia. Ya sé que la respuesta es no. Entonces voy a preguntarle cuáles son esos problemas de fondo de la justicia que una reforma constitucional y una ley que la desarrolle debería ocuparse para garantizar una justicia pronta y eficaz como lo dice la Constitución. Bueno, y 2 observaciones. Sí se han intentado muchas reformas a la justicia, ¿cierto? Sobre todo cuando han salido sentencias de la Corte Constitucional que no le gustan al presidente o no le gustan a los gremios o no le gusta a un grueso sector de las personas con poder. Eso se ha intentado. Uribe intentó 2 reformas, por ejemplo. Santos intentó una reforma. En su momento, con una sentencia que no le gustó, Samper intentó una reforma. Si ustedes recuerdan, el primer intento de referendo fue Pastrana. Entonces, hay una tradición de intentos de reforma a la justicia que ha sido honrada aquí. A mí esta reforma me gusta por una cosa que no tiene que ver ni con la estructura ni nada de esas vainas, y es que este proyecto no lo hicieron exmagistrados. Eso me parece maravilloso. Aquí la tradición es que los proyectos de reforma los hayan hecho exmagistrados. ¿Y un poco para quién los hacen? Pues para los grupos que representan los exmagistrados, para los modos como piensan los exmagistrados y para el tipo de prácticas que tienen los exmagistrados. A mí ese me parece que es un punto bien fuerte. Ahora, los problemas de la rama judicial, como un buen número de problemas nacionales, son insolubles. Creo que el problema de la salud es insoluble, el problema del trabajo y la cobertura, eso es insoluble. El nivel de ingreso es insoluble, el de la violencia es insoluble. Sin embargo, obviamente pueden venir reformas institucionales que bajen la intensidad o que cuando menos presenten, para usar una palabra al uso, progresividad. Entonces, los problemas de la justicia en Colombia son los mismos de toda América Latina: morosidad, clientelismo, corrupción, falta de eficacia, selectividad, tanto fuero, existencia de fuero militar, sobre todo ahora como se va a reformar. Digamos que esos son problemas ya sobreestudiados y sobreidentificados. Supondría yo que una reforma de la justicia lo que haría es bajar la intensidad de ese tipo de problemas que cualquier ciudadano nos espera. Acceso. Aquí hay una pregunta que me acaba de llegar que es muy interesante. Yo creo que es uno de los problemas duros de la justicia para el profesor Juan Carlos Lancheros. Yo creo que uno de los problemas no solo es la morosidad judicial, ni la calidad de nuestros jueces, ni la remuneración, sino la politización. Es algo que nos ha dado muchos dolores de cabeza. No sé si usted lo ve así, profesor Lancheros, y cómo hacer para aprovechar una reforma que despolitice la justicia, no solo en la elección, sino, no sé, buscar otras personas que lleguen a aplicar derecho y estén absolutamente ajenos a la política. Tiene que ver con cuál es su concepción frente al derecho. Este es un programa radial, pero los oyentes deben saber que acá al frente de nosotros, de este panel, hay alrededor de unas 100 personas. Si les preguntara a ustedes, después de estudiar 5 años de su carrera, si tienen claridad sobre cuál es el marco jurídico que rige el país, ustedes responderían sí, tenemos completa claridad. La respuesta es no. ¿Por qué?
nuestro sistema de fuentes del derecho pues, ha cambiado bastante, además. Yo soy de la tesis de el sistema jurídico colombiano está en una mutación y se va a quedar ahí en un ejercicio de mestizaje, porque el grueso de nuestra educación gira alrededor de interpretación de códigos y de leyes, pero realmente el derecho de la calle es el derecho a la jurisprudencia y a 6 millones de acciones de tutela se han expedido desde la Constitución del 91 hasta la fecha, resumiendo lo divino y lo humano, y algunas 12.000, 13.000 acciones de tutela han sido revisadas por la Corte Constitucional, permitiendo que se pronuncie sobre muchos temas. Es muy difícil despolitizar la justicia porque cualquier juez del país, que es un juez constitucional, tiene la posibilidad de alterar la política pública de manera sencilla. Yo le pongo un ejemplo, la sentencia T-760, que ustedes seguramente conocen, es una sentencia de una sala de revisión. O sea, ni siquiera es de la Corte del Pleno, no son 9 que se pusieron de acuerdo, fueron 2 que se pusieron de acuerdo. La sentencia T-025, desplazamiento, políticas públicas, 2 magistrados. Y estamos hablando de la Corte Constitucional. De ahí para abajo, pues imagínense lo que es una sentencia fallada por un tribunal o por un juez de un determinado municipio, teniendo el poder de interpretar la Constitución y tirar líneas sobre lo que es la política pública de un municipio o de un departamento. Entonces, la politización viene obviamente desde ahí, y es un problema un poquito más complejo de resolver que solamente esto. Entonces, yo quisiera de todos modos plantear un aspecto, y es algo que mencionó el doctor René, no quisiera dejar pasar. Tiene que ver con que la Constitución no es capaz de reformar el corazón de las personas, y aquí una demanda no se le niega a nadie. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar realmente no está en el texto de la Constitución. De hecho, ese texto, incluso si las instituciones funcionaran bien, no sería un mal texto, pero sí hay que cambiar la cultura de legalidad que nosotros tenemos, porque acá nos colamos en Transmilenio, al que hace la fila le decimos bobo, hablamos de materia indígena y la aplaudimos. Yo creo que el problema, gran parte del problema del país está en el respeto por esto que se llama Estado de Derecho, y nosotros que estamos estudiando Derecho, que nos dedicamos a esto, que amamos esto, yo creo que deberíamos caer en la cuenta justamente de eso, de que el primer derecho que todos los ciudadanos deben tener es a la vigencia del Estado de Derecho, y si nosotros no caemos en la cuenta de eso, pues cualquiera simplemente se salta las normas y comienza la justicia por problema. Entonces, parte de lo que usted menciona como problema de la politización de la justicia no es más que, en el fondo, que una manipulación de las fuentes del derecho para satisfacer los intereses personales. Y eso es una violación o una burla, si se quiere, al Estado de Derecho, y plantea una discusión, un análisis y un debate realmente fuerte para que, digamos, que estamos en mora de iniciar, y que en todas los procesos que yo he estado, el tema realmente no se plantea, ¿vale? Entonces, esta vez la observación que tengo. Muchas gracias, profesor Lancheros. Ya estamos terminando. Quisiera, y como conclusión me parece perfecta, quisiera una conclusión de 1 minuto del profesor René frente a este tema que hemos discutido hoy. Un primer punto que me parece que deberíamos de apropiarnos todos de nuestra Constitución, porque pareciera que la Constitución fuera tema de expertos, temas de eruditos, cuando la Constitución es para los ciudadanos. Por lo tanto, una primera conclusión es que mientras los ciudadanos no nos apropiemos del contenido de nuestra Constitución y no también exijamos el cumplimiento de las funciones de las instituciones, podemos estar hablando de múltiples reformas constitucionales y siempre estaremos diciendo como conclusión que la Constitución es un poco, como decía un famoso autor de la Constitución para los estudiantes de Derecho y abogados que lo conocen, Ferdinand Lassalle, es una simple hoja de papel y se quedaría solamente en lo escrito. Por lo tanto, quien tiene que hacer vivir la Constitución somos todos los ciudadanos, en la medida que exigimos y acudimos a los jueces para hacer cumplir nuestra Constitución. Las reformas son bienvenidas porque ajustan un poco
las normas constitucionales a los nuevos tiempos, pero eso no implica necesariamente que toda reforma sea capaz de subsanar aquellos problemas que originaron sus reformas. Bueno, muchas gracias por la conclusión. Para nosotros fue un placer presentar este tema, la reforma del equilibrio de poderes. Recuerden que este programa es Actuemos en Derecho, que propone el uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor, dejando de lado las visiones ideológicas y apasionadas en pro de una aplicación idónea y objetiva de la ley. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de hoy, René Moreno, al profesor Manuel Fernando Quinche y al profesor Juan Carlos Lancheros, y hasta una próxima oportunidad.